Mientras tanto, ¿me quieren comentar algo de los temas? ¿Cómo vienen con el resto de los temas? Yo por ¿Bien? ahora bien, no tengo ninguna duda por ahora. Bueno, Profe, la unidad 7 no entra, ¿no? la 7 es la de... ¿qué? No. ¿Cuál es la 7? No, la 7 no. Es de la 1 a la 6, 8, 9 y 17. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿empezamos? La última clase estuvimos con el tema de fideicomisos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren que retomemos algún tema? O repasamos un poquito del principio, ¿cómo la ven? Es A mí, prolongado. a mí me gustaría que explicara un poquito mejor, porque no lo entendí, el fideicomiso financiero. Ah, el financiero. Bueno. En el código, hoy encontramos, diríamos, 4 tipos de fideicomisos. Uno es el financiero. Es decir, tenemos el fideicomiso por administración o el fideicomiso común, el fideicomiso testamentario, que es el que se hace por acto de última voluntad, el fideicomiso en garantía y el fideicomiso financiero. Vamos, ya que su compañera preguntó, vamos a abocarnos un poquito al financiero.
que es el 1690, 91 y 92, y también 93 y 94, ¿no? Tiene... bueno, sí, sigue un poquito más. No tiene mucho articulado, aunque es una mecánica un poquito compleja. Tiene sus aspectos, diríamos, propios del contrato de fideicomiso, y tiene otros aspectos extra contractuales o extra, que son los aspectos bursátiles del negocio. En realidad, el fideicomiso financiero se debería llamar fideicomiso bursátil, porque si decimos financiero, en realidad estaría referido a una entidad financiera. Y en realidad acá lo que transcurre o conduce esta operatoria son el mercado de capitales o el mercado bursátil. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de un patrimonio fideicomitido? ¿No? Es el patrimonio que recibe el fiduciario, que le transmite el fiduciante o los fiduciantes, lo recibe el fiduciario y lo administra en interés y para la obtención de utilidades de los beneficiarios. Esa es la estructura básica que acá no se modifica. Lo que diríamos que se modifica en un aspecto importante, o tiene una tipificación especial, que el patrimonio fideicomitido es un patrimonio afectado al mercado bursátil. Al mercado bursátil, que ustedes no tienen por qué saber qué es el mercado bursátil, porque precisamente el tema de bolsas de comercio y mercado de valores va a estar en la próxima parte de la materia. Pero básicamente, uno, para emitir acciones en la bolsa, lo que normalmente uno dice en la bolsa, a cotización en el mercado de capitales, tiene que hacer todo un procedimiento que se denomina, es decir, se requiere una autorización de una entidad que se llama Comisión Nacional de Valores. Es decir, vamos a hacer un caminito un poquito más largo para llegar al fin. Si yo soy, por ejemplo, YPF o Coca-Cola o Microsoft o Apple o lo que fuere, quiero cotizar, o cualquier empresa, porque cualquier empresa chica o grande o mediana puede cotizar en bolsa, si cumple determinados requisitos. ¿Para qué querré cotizar en bolsa? Para ganar dinero, capitalizarme, financiar mis operaciones, etc. Un segundito les pido, por favor. Entonces, cualquier empresa puede cotizar en bolsa cumpliendo determinados requisitos, y lo que va a tener que tener es un patrimonio que respalde su intervención en el mercado de capitales, en la bolsa. Por eso no cualquiera puede cotizar en bolsa, sino empresas que estén bien calificadas, sean grandes o sean chicas o medianas, pueden llegar a cotizar en bolsa, en un plan de hipótesis, siempre que tengan los papeles en orden y tengan respaldo económico. Lo fundamental es que la empresa sea sólida, que sea solvente, entre sus activos y sus pasivos, que la ponderación de la capacidad de obtener ganancias sea eficiente, es decir, que hecha una auditoría sea rentable la empresa, tenga sustento, tenga capital, no esté sobreendeudada, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa que tenga estas condiciones, haciendo una serie de trámites y de cuestiones, puede ir a la Comisión Nacional de Valores y decir, mire, yo voy a emitir acciones en respaldo de mi empresa, el respaldo de hacer mi patrimonio, la empresa mía, y voy a emitir 100.000 acciones, de $1 cada uno, 100.000 pesos. Entonces 100.000 acciones de $1 cada uno, hago una emisión de 100.000 pesos, y en 100.000 acciones de la 1 a la 100.000, $1 cada uno. Eso va a cotizar en bolsa, y quizá
por la capacidad de mi empresa, el título termine valiendo más que $1, ese valor nominal inicial, termine valiendo más. Entonces yo lo vendo a $1 cada acción, si después cotiza y el título es pagado en su tiempo y forma, tiene un buen interés, el interés se paga regularmente, etcétera, etcétera, quizás se venda a 2, a 3, a 5, a 10 o a 100 pesos. Y eso va a generar una ganancia para la empresa. Y todo un movimiento bursátil, que van a ganar los agentes de bolsa, los operadores, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el mecanismo muy básico de lo que es una emisión de acciones en el mercado bursátil. Cuando ese patrimonio lo detenta un fiduciario y hace ese procedimiento de ir y pedir permiso, pedir autorización a la Comisión Nacional de Valores, y administra ese patrimonio fideicomitido en el mercado bursátil, ese fideicomiso se llama fideicomiso financiero. Básicamente sería esa la mecánica. Por eso en realidad sería fideicomiso bursátil más que financiero, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para no irnos mucho, les doy un ejemplo, porque va a ser difícil, hasta cuando lo damos en forma presencial es difícil explicar el financiero. Ahí yo siempre le facilité casos que creo que están subidos, en los casos de Garbarino, los casos de los Grobos, el fideicomiso de los Grobos. Hay fideicomisos de muchísimas empresas, con entrar en las páginas web de la Comisión Nacional de Valores o en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hay un montón de fideicomisos financieros que ustedes pueden consultar. Que tienen sus dificultades por ahí de entenderlos, pero no son entendibles por cualquier persona prácticamente que tenga un conocimiento del mercado bursátil. Por ejemplo, ya que comentamos el de los Grobo, el fideicomiso de Grobo Copatel, que es en base al mercado de soja. Es decir, la soja como una oleaginosa, como un producto que genera aceites, tiene diríamos, una proyección estratificada, estandarizada y programada de rentabilidad en dólares. Llévate esto, hijo, si quieres, pero no hagas ruido. Es decir, la tonelada de soja... ¿Qué? Llévate eso. No me mires. Me mira a mi hijo, no le puedo dar clase. La hectárea de soja en una determinada zona geográfica tiene un costo de producción y una rentabilidad y una forma de comercialización que está estandarizada y es permanente. Y una rentabilidad que puede fluctuar por la cotización de la soja en el mundo, pero forma parte de los riesgos y las aventuras del valor, como puede ser el petróleo, la soja, la leche o la carne. Entonces, Grobo Copatel, un empresario muy exitoso en las últimas décadas, desde que se desarrolló mucho el negocio de la soja, ¿qué hizo? Desarrolló los fideicomisos de los Grobo. Entonces, este señor compra los derechos de comercialización de la oleaginosa a los productores rurales. Entonces él le compra las hectáreas, el derecho de comercialización y producción de las hectáreas, no compra las hectáreas, no va a una escribanía y compra el campo, sino compra los derechos de producir en ese campo, obtener la cosecha y comercializar la oleaginosa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si Grobo Copatel tiene en la zona mejor de Argentina 10.000 hectáreas de soja de la mejor calidad, él sabe que a la producción de la temporada de soja 2021, eso va a producir en dólares tanto, que puede fluctuar en la cotización del dólar de acuerdo al valor de la soja en los mercados internacionales.
No sé, me acuerdo que en una época siempre decían que alguna vez valió $600 la soja a la tonelada. Bueno, ahora vale 300. Que en un momento el país anduvo muy bien porque la soja valía $600, $700 la tonelada. Y ahora vale 300. Y encima tiene retención. Bueno, no vamos a hablar de política ahora. Vamos a hablar de fideicomiso. Es más entretenido, creo. Entonces, si yo te compro, te digo vos, dame tus 1000 hectáreas, olvídate de producir, yo te pago la cosecha adelantada. Te la pago adelantada la cosecha. No tenés que mover un tractor. Entonces, tu producción sojera, temporada 2021, creo que la soja se empieza a sembrar ahora y se cosecha en marzo, una cosa más o menos así. Si alguien sabe más, me dice, creo que es más o menos así. Yo te compro por adelantado los derechos de comercialización y producción de la soja en tu campo. Entonces, Grobocopatel hizo eso. Pero se lo hizo a grandes extensiones de tierra. Entonces, ¿él qué tiene? Garantizado tanta producción de soja en la temporada 2021. Los campos pueden producir 10 promedio, podrá producir 11, 9, 8, 12, pero no va a producir 1 ni va a producir 20. Entonces ella sabe lo que va a ganar. Acá hay gente que tiene cerebro, que son financistas, son ingenieros agrónomos, son abogados, y que esto lo piensan en el sentido de los mangos, ¿no? De la capacidad de obtener ganancias. Y son tipos muy capacitados en la proyección financiera de la rentabilidad. Entonces, ellos van con este producto a la Comisión Nacional de Valores y le dicen, mire señor, yo tengo tantas hectáreas. Ah, sí, sí. Acá está, estudiado que yo voy a obtener en el 2021, por esas 10.000 hectáreas, 10 millones de dólares. No sé, digo una. O 5 millones. No sé, dólares. Plata constante, ¿no? No hablemos de peso, que es una moneda degradada en su capacidad de proyección, lamentablemente. Entonces, ¿puedo emitir acciones en respaldo de esa cosecha? Por supuesto, porque esa cosecha se va a producir. Es como decir, ¿puedo emitir acciones si va a salir el sol? Y sí, si el sol va a salir. La cosecha en el 2021 de soja se va a dar, pase lo que pase. Entonces, con ese patrimonio, Grobocopatel, ¿qué hizo? ¿Qué hace todos los años? Creo que se reedita todos los años el fideicomiso de los Grobo. Va a la Comisión Nacional de Valores y le dice, señores, autoríceme a emitir acciones en respaldo de la cosecha futura. Entonces él hace todo un mecanismo financiero bursátil, una ingeniería financiera, jurídica, bursátil, muy aceitada, donde él no solo obtiene el dinero de la venta del cereal, de la oleaginosa, sino obtiene dinero por la venta de la acción. Estos tipos duplican la plata. Esa es la genialidad del mercado bursátil, ¿no? Que duplica el flujo de fondos. Lo que iba a ser 10 es 20. Entonces, ustedes accedan a los ejemplos que le hemos puesto de fideicomiso financiero, busquen los que le hemos provisto. Yo voy a verificar que lo tengan subido. El fideicomiso de los Grobo, el fideicomiso de Garbarino. Hay muchos ejemplos. Yo les diría que traten de entender la mecánica económica del contrato. Desde ya que siempre es así. Uno nunca va a poder entender un contrato si no entiende la realidad económica del contrato, ¿no? Después entenderá lo jurídico, pero hay que entender primero la realidad económica. Y después abóquense, vayan leyendo los artículos 1690 y siguientes, que les van a dar un poquito más de la información técnica de la cuestión. Lo que pasa es que
yo por ahí les puedo llegar a preguntar qué es un fideicomiso financiero, no vamos a hacer mucho hincapié en el fondo del tema, porque es un tema que viene en la segunda parte, que es mercado bursátil. Es Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores, Comisión Nacional de Valores, etc. Ya que hablamos de financiero, bueno, vamos a hablar de los otros tipos de fideicomiso. Dijimos, el fideicomiso común es el que hablamos la otra vez, que hay un patrimonio que administra el fiduciario en interés de los fiduciantes, que a su vez pueden ser beneficiarios, generalmente lo son. Y después está el fideicomiso en garantía. En el código, en el el 1680. Es un fideicomiso que no existía en el código anterior, no existía en la ley anterior. La ley 24.441 no lo contemplaba, lo aceptó la jurisprudencia en algún fallo recordado de la Corte. Y hoy es uno de los tipos de fideicomiso aceptados legalmente. Y es una figura jurídica que no está demasiado explotada y debería tener un poquito más de, yo digo, de uso. Me parece una figura muy práctica. Igual que el fideicomiso testamentario, veo que está mi teléfono por ahí. No es muy usado y debería ser más usado. Pero bueno. Entonces, ¿el fideicomiso en garantía qué es? Ahí tenemos las mismas figuras que partes del contrato que tenemos, fiduciantes, fiduciario y beneficiario. Entonces, ustedes acuerden, y el fideicomisario, que es un beneficiario sustituto en caso de ausencia de beneficiarios. Esas 4 partes del contrato tenganlas siempre presente y siempre van a estar. Entonces, el fideicomiso en garantía, ¿cómo opera en la realidad económica? Si uno tendría que explicar básicamente qué es un fideicomiso en garantía, diríamos, debería haber un fiduciante, un fiduciario y un beneficiario. Bueno, lo hay. Si, por ejemplo, el fiduciante es deudor de algo. Yo tengo, por ejemplo, un inmueble y debo un dinero. Normalmente, ¿qué puedo hacer? Si yo debo un dinero, puedo gravar con un derecho real de hipoteca en garantía de la deuda a favor de un acreedor. Esa sería la relación o la forma de constituir una garantía real hipotecaria sobre un inmueble para garantizar una deuda. Tengo un inmueble, conservo el dominio, lo afecto a un dominio imperfecto, paso a ser un dominio imperfecto con una garantía real, y al plazo debo, al momento que se vence el plazo, el inmueble, es decir, el inmueble está afectado a una garantía real, conservo la titularidad de dominio, y queda garantizado, queda afectado el dominio con una garantía de tiempo real a que yo cumpla la deuda. Si no cumplo con el pago de la deuda, ¿qué pasa? Voy a un juicio. Va a los estrados judiciales a que el juez subaste el inmueble. Y terminar una subasta. Acá la ley contempla otra posibilidad, que es la constitución de un fideicomiso en garantía. Es decir, es una forma de garantizar pasivos, de garantizar deudas o garantizar pasivos. Entonces, si salimos del caso regular y habitual de la hipoteca, que sería siempre el elixir de las garantías reales, o el elixir de las garantías, siendo la mejor de las garantías reales sobre un inmueble,
supongamos que utilizamos la figura del fideicomiso en garantía para garantizar una deuda. Entonces yo no soy dueño de este inmueble y no quiero hacer una hipoteca y recurro a la figura del fideicomiso en garantía. Entonces, ¿qué hago? Soy el titular de dominio, soy deudor, o sea que me denomino fiduciante deudor. ¿Mm? ¿Qué hago con esto, con este inmueble? Yo se lo transmito el dominio fiduciario, le transmito un dominio no pleno, un dominio fiduciario, un dominio imperfecto, un dominio afectado a una fiducia, afectado a un fin, se lo transmito a una persona jurídica o física, o humana, perdón, que va a ser el fiduciario. Con el cargo, la condición o la manda que yo le debo pagar la deuda a mi acreedor dentro de un año. Si yo no le pago dentro de un año a mi acreedor, señor fulano de tal, 10.000 pesos, el fiduciario queda facultado por mí para transmitirle el dominio pleno al acreedor mío, que se va a denominar a su vez beneficiario. ¿Estamos? ¿Lo repetimos? Soy titular de dominio. Debo un dinero, le debo 10.000 pesos a la señorita Victoria Márcico, ahí que me está mirando atentamente. Le debo 10.000 pesos a Victoria. Leí tu nombre sin anteojo, capaz que dije buena cosa. Victoria Márcico. Le debo 10.000 pesos a Victoria. Entonces, tengo la escritura de mi casa. Lorena Zampini es una persona de confianza de los dos. De Victoria, que es mi acreedora, y mía. Entonces, Lorena la conozco, Victoria también la conoce a Lorena, entonces yo digo, bueno, Victoria, no me hagas juicio. Espérame un año, yo dentro de un año te voy a pagar. No, pero yo quiero una garantía, me dice Victoria. Bueno, voy a una escribanía y le transmito el dominio fiduciario del inmueble mío a Lorena. Lorena pasa a ser la fiduciaria. Ella pasa a ser la titular de mi inmueble, pero mi inmueble con un dominio afectado a un fin, como todo fiduciario. Es dueño del patrimonio, pero afectado a un fin, no es dueña para que ella se quede con mi casa. Ella es dueña de mi casa, de mi inmueble, en una fiducia, en un fideicomiso, con un fin. Entonces, yo la faculto que al año, si yo no le pagué a Victoria, Lorena queda facultada por mí para transmitirle a Victoria el dominio pleno del inmueble. Esta sería la figura básicamente del fideicomiso en garantía, del 1680. Que no estaba, les decía, contemplado en las legislaciones anteriores. Y lo trajo a la legislación el codificador. El unificador de la codificación. Sería una hipoteca, salvando de que no es un derecho real, pero intervienen 3 personas, me veo. Claro, pero es una garantía, diríamos, es un derecho real de garantía, no es comparable como toda cuestión con una hipoteca, pero no podemos decir que es como una hipoteca. Y básicamente, ¿por qué no podemos decir que es una hipoteca? Primero, porque no es. Por ejemplo, la prenda es un derecho real de garantía sobre un mueble, no sobre un inmueble, son derechos reales ambos, pero con un montón de diferencias. Pero acá, diríamos, ¿cuál sería la diferencia esencial entre todos los derechos reales de garantía que conocemos, salvo algún caso particular? Es que todos se someten ¿a qué? En última instancia, sacando el fideicomiso en garantía. A la justicia. A la justicia. Acá nos ajenizamos, nos autoexcluimos de la judicialidad. Que eso es una cuestión fuerte, ¿no? En nuestro derecho, que siempre decimos que el derecho de defensa, ¿no? Yo puedo renunciar a mi derecho de defensa en un juicio civil. Diríamos que no puedo hacerlo en el derecho penal. Bueno, no quiero hablar de derecho penal porque
voy a hablar pavada seguramente, Los que sean pero doble junio. yo no podría decir, no quiero defensa, no quiero oficial, no quiero poner defensor particular. No. Pero bueno, sin entrar en esas cuestiones del derecho penal. Acá yo digo, deudor, renuncio a ir a un juicio, acepto que la forma de pago de mi acreedora es esta, y no quiero ir a un juicio. Renuncio a los estrados judiciales. ¿Es lícito esto? ¿Es legal? Bueno, esto lo discutió la jurisprudencia. Y llegó a corte inclusive y dijo que es así, está perfecto, está dentro de las posibilidades legales de una persona de autosatisfacer sus garantías. Autosatisfacer sus garantías. Y autorregular la forma de liquidación y pago de sus deudas. Ese es el fideicomiso en garantía. Se los explico un ejemplo muy básico, es decir, yo le decía que le debía a Victoria 10.000 pesos y le doy mi casa, pero mi casa vale 100.000 pesos. ¿Qué pasa con los 90 restantes? Bueno, hay todos unos aspectos, diríamos, internos o, diríamos, finos en el análisis de la cosa, pero le quería presentar que es un fideicomiso en garantía, y que es válido y que está hoy dentro de la legislación. Inclusive, por ejemplo, hay bancos, como el Banco Hipotecario, el Banco Provincia o el Banco Nación, que tienen la posibilidad de autoejecutar sus garantías. Pueden rematar la casa sin ir a juicio, con un procedimiento legal establecido por ley. Entonces, perfectamente los bancos pueden hacer este tipo de operatorios, porque inclusive ya tienen una facultad de autoliquidar sus garantías sin juicio. El fallo, inclusive era un fallo de un caso de acá de Mar del Plata, Banco Hipotecario Nacional, que llegó a corte, pero en el año, después del 94, que fue la sanción de o 96, perdón, estoy mal con la fecha, de la 24.441, fue un fallo anterior al 2000. Entre el 96 y el 2000 fue seguro, Banco Hipotecario Nacional contra SG Fiduciaria, una cosa, SG Constructora, una cosa así. Y la Corte dijo es válido eso. Y no estaba legislado el fideicomiso en garantía, porque la ley 24.441 no lo regulaba. Recién se reguló en el 1680 ahora. Bueno, y otra clase de fideicomiso que tenemos es el fideicomiso testamentario. Que es perfectamente válido, que fue el primer fideicomiso que reguló nuestra legislación, que fue el fideicomiso que contempló Pergenio Vélez Sarsfield en el Código Civil que tuvimos vigente hasta el año 2015, el fideicomiso testamentario, por acto de última voluntad. Existe actualmente también la posibilidad de constituir un fideicomiso por acto de última voluntad. ¿Y cómo opera esto? La figura que había contemplado Vélez Sarsfield, me gusta hablar de fideicomiso, lamentablemente, para ustedes, pobre, que lo estoy aburriendo. Porque lo estudié siempre, hace muchos años, y siempre me gustó, y en junio fue, sí, aprobé mi tesis de magíster en Derecho hablando de insolvencia y fideicomisos. Así que me voy a vengar de todo lo que me hicieron estudiar mis profes y voy a tomar 6 hojas de insolvencia del fideicomiso. Entonces ahora van a estudiar insolvencia del fideicomiso como, nada, mentira. Me hago el malo y después. El 1678.
Sí, el 24 de junio rendí por Zoom. Aprobé la tesis de magíster en Derecho por Zoom. Después dice, ay, no puedo estudiar por Zoom. Bueno, yo me senté en esta misma silla, en este mismo lugar, y con 3 profes me tomaron examen. Así que todo es posible acá. Bueno, fideicomiso testamentario estuvo pergeñado por Vélez Sarsfield, pensando como en la misma mecánica que hoy lo podemos pensar, en aquellos progenitores que piensan en preservar económicamente un patrimonio para el día que ellos no estén, para que sus hijos queden protegidos. Lo cual es muy loable como intencionalidad, porque puede ser padres jóvenes o padres añosos que piensan en sus hijos, qué sé yo. Cómo organizar alguna cuestión en el futuro cuando uno no esté, porque bueno, yo puedo decir, bueno, tengo una unidad económica, un campo, tengo una empresa, tengo un establecimiento mercantil, y yo el día que no esté, y bueno, lo heredarán mis hijos, pero yo puedo disponer para cuando yo no esté de normas tuitivas de ese patrimonio para que mis hijos, que son medio cabeza de chorlito, como me decía mi abuelita, o que yo dudo que puedan ponerse de acuerdo entre ellos, que también es otra cuestión, lo administre de tal o cual manera, y bueno, para eso hay varias figuras, una de ellas es el fideicomiso por acto de última voluntad. Que inclusive puede estar dentro de un testamento. Entonces Vélez Sarsfield, cuando lo pensó esta figura, ¿cómo estamos de tiempo? Pensó en la conservación de las unidades económicas. Las unidades económicas, la intencionalidad del legislador era que se conserven, es decir, que un campo, una industria o una actividad agropecuaria o ganadera se conserven unidas. Entonces, antes la gente, ¿qué hacía? Tenía muchos hijos, 5 hijos, 8 hijos, no sé. Bueno, ahora tenemos medio hijo, no sabemos cómo darle de comer. Bueno, antes tenían 15 hijos, 8, 7, bueno, entonces un campo que daba para una familia no puede dar para 8 familias. Entonces, ¿qué hacían? Lo desmembraban y lo vendían, y perdía la rentabilidad, porque el campo es rentable si hay una explotación, no 8 explotaciones. Por ejemplo, un campo, digo. Y si hay una empresa que hace tazas, no se puede dividir la empresa en 8 partes, la destruyo. Entonces, una buena intención de los padres, de los progenitores, puede decir, bueno, conservo la unidad económica por un tiempo después de mi muerte, como acto último, es decir, y la imposibilidad de mantenerla indivisa, unida por un tiempo. Esa fue la intención de Vélez Sarsfield cuando pergenió el testamento por acto de última voluntad. El fideicomiso por acto de última voluntad. Y esto puede ser, es factible hoy en la figura del fideicomiso. Y también Vélez Sarsfield pensó, y quizá en la unificación civil y comercial también pensó, es que por ahí el padre o la madre o ambos piensan que los hijos no están aptos para la administración de la empresa, en caso de ellos ausentes. ¿Y cómo puedo evitarlo? Poniéndole a alguien como administrador fiduciario por un tiempo determinado a posteriori de la ausencia física
de los padres, o del padre o de la madre. Que esa persona va a ser el fiduciario. Por 30 años máximo, después de la muerte, puede mantener unido ese patrimonio y administrarlo en interés de los hijos que se van a denominar beneficiarios. Entonces ahí tienen, los padres serían los fiduciantes, que desconfían que sus hijos puedan administrar este patrimonio inmediatamente que ellos mueran. Nombran una persona idónea de confianza de todos, fiduciario, que va a detentar la titularidad del patrimonio de los causantes, de los fallecidos, lo va a mantener unido y lo va a explotar por un plazo máximo de 30 años, desde el fallecimiento de los padres, y lo va a administrar como fiduciario en interés de los beneficiarios. ¿Estamos? Ese sería el fideicomiso testamentario. Ahí tiene más o menos una presentación, como decía un profe, abuelo de pájaro, y el libro tenía 800 hojas. Era un estudio del derecho abuelo de pájaro, un pájaro muy lento era y grandote, porque el libro tenía 800 hojas. Y de las 4 clases de fideicomiso que existen hoy en nuestra legislación. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Victoria. Es muy básica, pero para saber, en el fideicomiso de garantía, Sí. ¿esa garantía la puede pedir tanto el acreedor del fiduciante como el propio fiduciante? ¿O solo uno de los dos? Es un acuerdo, es decir, tienen que acordar entre Claro. fiduciario y el acreedor beneficiario esta garantía. Ah, listo. Lo que quieran acordar se instrumentará. Vos como acreedor pedirás X garantía, yo como deudor diré, bueno, ¿puedo otorgártela o no? Y esta es una de las posibilidades. Pero es un contrato, diríamos, accesorio a la deuda. Es un contrato de garantía de carácter accesorio. La deuda principal es una relación de crédito y de deuda entre el acreedor y el deudor, y lo ponemos al fiduciario y hacemos un contrato accesorio de la deuda. ¿Se acuerdan? No sé si yo les comenté que el origen del fideicomiso en el derecho romano se llamaba fiducia cum creditore. ¿Qué es esto? La fiducia en garantía, la fiducia para garantizar una deuda. Había 2 tipos de fideicomiso en el derecho romano, la fiducia cum creditore y la fiducia cum amico. La fiducia cum amico es el fideicomiso común de administración, cuando el ciudadano romano se ausentaba de su fondo, de su empresa, de su establecimiento y dejaba que alguien lo administre en interés de sus hijos o de él propio y él porque él no estaba. Entonces se lo daba a un amigo, amicu, para que lo administre. Listo, gracias. Bueno, ¿y qué más de fideicomiso? Como para terminarlo el tema, porque da como para mucho, como todos los temas, pero bueno. No, quedaría solamente lo de perdón, doctor, si es que no lo habló la vez pasada, extinción del fideicomiso. Sí, 2 o 3, sí, vamos ahí. Ahora vemos la extinción, pero está claro, es decir, acá hay 2 o 3 temitas que quiero que les quede claro. El 1685, 86 y 87, son 3 articulitos que hacen una dinámica importante, que es la separabilidad patrimonial. Ese tema se acuerdan de la separabilidad patrimonial. Es decir, el fiduciario tiene 2 patrimonios. Patrimonio de afectación, que es el patrimonio fideicomitido, y el patrimonio de él, el que resta. Por ejemplo, el caso que poníamos de fideicomiso en garantía, que yo le digo que le debo a Lorena 10.000 pesos, a Victoria 10.000 pesos, entonces le transmito mi inmueble a Lorena. Para que Lorena lo conserve un año,
Y si yo al año no pago, le transmite el inmueble a Victoria. El inmueble mío pasa al patrimonio de Lorena. ¿Está bien? Ahora, ¿los acreedores de Lorena pueden gravar ese inmueble, afectar ese inmueble, embargar ese inmueble? No. Porque el patrimonio fideicomitido está exento de la acción de los acreedores del fiduciario. Entonces, ¿cómo era? Es un patrimonio aparte, muy bien. Ahí me dice Gabriel. Es un patrimonio dentro de un patrimonio. Es un patrimonio de afectación. Es un patrimonio blindado, excluido, separado de la acción de los acreedores de cualquiera de las partes del negocio. De los míos, de Victoria, de Lorena, del fisco, de los empleados, del presidente de la República o del Señor Supremo Creador del Universo. Blindado. Salvo que fraude. Es otra cuestión. La única excepción es el fraude. Entonces, también ese artículo lo tenemos presente en 1185. En 1186, son la piedra angular del tema del fideicomiso. Ahora vamos a extinción. Y ahora vamos al temita de la insuficiencia patrimonial o la insolvencia del fideicomiso. Que no se los quiero complicar mucho, pero por lo menos que nos quede un par de ideas en claro. El caso de los Grobos, que les dije. Puede ser que este negocio salga mal, como todos los negocios en la vida. Lo que yo proyecto salió mal, como todo en la vida. Planeas blanco y te sale negro, planeas. Acá diríamos, o ustedes andan por la ciudad, van a ver fideicomiso, edificio, y van a ver una estructura que hace 20 años que está ahí anquilosada, y este fideicomiso le fue mal, muy mal. Y hay gente que ha perdido dinero. Como la otra vez pasé por uno que decía fideicomiso no sé qué, y alguien en un cartel muy precario le había puesto vendo fideicomiso. Y a mí me pasé andando en bicicleta, paseando, y miré y me dio gracia, ¿no? Vendo fideicomiso, como dice. Algo puesto forma muy burda, ¿no? Como vender un fideicomiso, como vender un chico, es más o menos una criatura, medio imposible. Pero bueno, ¿qué habrá querido decir ese señor? Bueno, me entiendo qué quiso decir, pero bueno. Por ejemplo, ese caso, el dueño del terreno le transmitió el inmueble a una empresa para que haga un edificio. A cambio de plata y a cambio quizá de metros construidos o unidades terminadas. Y fracasó todo esto, le fue para el demonio, y el edificio no se terminó, las unidades no se entregaron, y el señor dueño del terreno quedó con la losa ahí, estratificada hace 20 años, o 10 años, o un año. Es decir, ahí hubo una situación de insolvencia. De quebranto, que es un tema que da origen a la no próxima materia que ustedes van a ver, sino la otra, que es concursos y quiebra. Cuando ya esté casi recibiéndose. Concursos y quiebra. Que es todo el régimen legal cuando una persona tiene más deudas que activos, y no puede pagar sus deudas regularmente. Ahí me pregunta algo Gabriel. El fiduciario siempre tiene derecho a cobrar. En principio es un acreedor y él tiene derecho de cobro privilegiado sobre el patrimonio fideicomitido, si es tu pregunta. Entonces,
Fideicomiso insolvente sería. ¿De quién es la insolvencia? ¿Del fiduciario? ¿Del patrimonio fideicomitado? ¿Un patrimonio puede ser insolvente? ¿O las personas son insolventes? Entonces, ¿cómo se resuelve esta insolvencia? Porque acá hay un patrimonio, que es el fideicomiso, el patrimonio fideicomitido, y hay un desarrollo empresarial, mercantil y comercial que fracasó. Se pensaba hacer un edificio en 2 años y ya van 3 años y se hizo nada más que la losa. O sea, está el edificio al 20%. ¿Cómo salimos de esta situación? Entonces, el 1687 establece 2 o 3 principios importantes. Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en el fideicomiso. Primero, el fiduciario, por más que el negocio se ha salido mal, el fiduciario se mantiene indemne. Es decir, la cláusula de indemnidad, que si ustedes tienen el día de mañana un cliente y es fiduciario, tenganlo muy presente. Establecer una cláusula de indemnidad, de salvataje, de blindaje del fiduciario. No obstante que está en la ley, hay que escribirlo. El fiduciario es un administrador de un patrimonio ajeno, por lo cual él nunca se va a ver afectado por la insolvencia del negocio, porque él no es el insolvente es el patrimonio. La operación, el negocio, generó quebranto. Él no, su patrimonio no. Su patrimonio está separado del patrimonio fideicomitido. Primer aspecto a tener en cuenta. Segundo parte del artículo 1687, tercera parte. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos, es decir, el quebranto, el fracaso de la actividad económica proyectada para atender a las obligaciones, no da lugar a la declaración de su quiebra. Es decir, el fiduciario no puede ser quebrado. ¿Vieron cuando dice se le decretó la quiebra a? Bueno, no, el fiduciario nunca puede puede ser arrastrado, afectado por la desventura del negocio fideicomitido. El fiduciario, ¿por qué? Porque él tiene la garantía de la indemnidad. Como entró, salió. Y encima, él cobra por lo que hace. O sea, él tendría que salir siempre mejor de lo que entró. Porque él es un empleado, si quieren decir, mal dicho, porque no hay una relación laboral. Él es un gerente, un administrador. Él lo único que hace es tomar y pasar, tomar decisiones y ejecutar lo que le dicen los fiduciantes, que son los verdaderos dueños del negocio y los beneficiarios. Él es un administrador que cumple una manda, instrucciones específicas. Entonces él nunca va a ver afectado su patrimonio y nunca debe ser declarado en concurso ni en quiebra. Dice quiebra, pero también habría que agregarle concurso. Entonces, ¿cómo se resuelve la insolvencia? Ahí está el edificio parado, muerto y sepultado, y la gente, gente que compró los departamentos, engañada, estafada, el dueño del lote con una losa ahí a medio construir, y todos embromados. ¿Cómo se soluciona esto? El mismo artículo dice que la insolvencia se va a resolver a cargo del juez. Es decir, un juez va a tomar este patrimonio y le va a aplicar un procedimiento para concursal. Es decir, un procedimiento de la ley de concursos y quiebras
adaptado a las circunstancias. Es decir, que la insolvencia de un patrimonio fideicomitido se resuelve por el juez. Lo liquida el juez competente en lo civil y comercial. Antes no era así esto. Antes, en la ley 24441, la legislación anterior, el fiduciario era el que llevaba y conducía la liquidación del patrimonio insolvente. Hoy no. El patrimonio fideicomitido insolvente lo liquida el juez competente, aplicándole el procedimiento de la ley de concursos y quiebras en lo que fuere pertinente. Esta palabrita pertinente es imposible de descifrar, básicamente. Como una vez le pregunté a un profe y me dijo, eso es inasible, es una filigrana jurídica, me dijo. Me acuerdo de esas palabras. Son temas bastante difíciles de explicar y de tratar de darles luz, ¿no? Más que ustedes están todavía empezando con el derecho mercantil, no conocemos todavía aspectos básicos de lo que es estas cuestiones como para adentrarnos mucho. Lo único que yo me conformo es que si yo les digo, pregunta de examen, ante la insolvencia de un patrimonio fideicomitido, la misma se resuelve por A cargo del fiduciario, B, a cargo de la asamblea de fiduciantes, C, a cargo del juez competente, y D, a cargo de la Comisión Nacional de Valores. Ejemplo, a cargo del juez competente. Esa es una típica pregunta del tema. ¿Cuál es el procedimiento? Eso no me interesa en esta etapa de nuestra vida. No voy a ser tan malo que porque yo tuve que escribir 48 hojas de insolencia, les pido a ustedes que lo hagan. No. Con que me respondan esto, soy el tipo más feliz del mundo. Bueno, y extinción, que me preguntaba acá Oscar, esto, el fideicomiso tiene una temporalidad. ¿Mm? (1668) 30 años, plazo máximo. O sea que esta cuestión de la temporalidad, este contrato tiene un plazo, que puede ser no más de 30 años. A la finalización, es decir, cómo se extingue o cómo se resuelve, más que extingue, diríamos, esta situación se puede hacer otro, sí, lo que me pregunta Adriana, se puede renovar en otro, como hace muchos fideicomisos bursátiles, que son anuales y se van renovando. Ediciones número 34 o 28 del mismo fideicomiso, que se van renovando. ¿Cuál sería, diríamos, la cláusula, la situación normal de extinción de un fideicomiso? El cumplimiento del contrato, es decir, lo que diga el contrato. Si yo dije que dura un año, al año se resuelve esta situación y se extingue el fideicomiso y se vuelven las cosas a su estado pactado. No sé si le pongo un año, 2 o 15, no más de 30. Básicamente ¿cuál sería la cuestión que tenemos que tener claro? El fiduciario nunca se va a quedar con los bienes. Lo que no puede hacer el fiduciario es quedarse con los activos, con las cosas, con los bienes, con los efectos, con los contratos. No puede ser fideicomisario. No.
Pero básicamente, más que ser o no, o tener una función, digo, el fiduciario, lo que no puede ser, finaliza el contrato y dice, bueno, yo me quedo con esto. No, porque esto nunca fue tuyo. Vos lo tenés que devolver o a los fiduciantes, o a los beneficiarios, o al fideicomisario. Esa es la cuestión, diríamos, fundamental porque, como decía el recordado Mario Carregal, que fue uno de los primeros autores que escribió de fideicomiso, que inclusive hacía contratos de fideicomiso cuando no estaba, los hacía por acto entre vivos, porque para él era válido, pero bueno, esto es historia vieja. El fiduciario tiene un perfil bifronte, el hombre de las dos caras, ¿viste? Es un contrato con un perfil de dos caras. Por un lado, es administrador y por otro lado es titular de los activos. Tiene dos aspectos. Entonces, yo puedo decir, renuncio a mi cargo de fiduciario, que puedo renunciar, pero ¿qué hago con los bienes si están en cabeza mía? Entonces, a la extinción del contrato, por la causal que fuere, que puede ser el tiempo o el cumplimiento del objeto, debo restituir los bienes a quien corresponde. ¿Y quién es, cómo corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Lo que diga el contrato. Como en todas las cosas hay que leer lo que está escrito. Entonces yo como fiduciario digo, bueno, terminó el edificio, se construyó el edificio, creé 18 unidades, 18 cocheras. ¿Qué hago con estas cocheras y estas unidades? Busco en el contrato, a ver, ¿a qué me obligué? Me olvidé, lo firmé hace 5 años el contrato. Bueno, dice que uno va a Oscar, otro va a Victoria, otro va a Lorena, otro va a Natalia. Lo que está en el contrato. Nunca me lo puedo quedar yo. Yo puedo renunciar a la función, pero a su vez tengo que desapoderarme, transmitir el dominio o la propiedad del patrimonio fideicomitado. Bueno, yo les voy a dar un consejo de viejo. Estudien. Porque es un contratito que tiene sus dificultades, ¿eh? Tiene sus dificultades. Pero básicamente son los temas que hemos hablado. También hablamos 2 clases. Me va a decir, habló de esto y ahora dice que nada más que lo que habló 2 horas. Está bien. Partes, derechos y obligaciones, tipos de fideicomiso, ¿sí? Indemnidad de fiduciario, separabilidad patrimonial, fraude, insolvencia. Ahí le tiré 4 o 5 temitas que son los que podemos llegar a hacer alguna pregunta. Bueno, terminamos fideicomiso, porque si no... Y la semana que viene creo que tengo el miércoles con ustedes, próximo miércoles, vamos a ver el tema de fondos de comercio. Si no lo vieron. Me parece que no lo vieron, ¿no? No, no lo vimos todavía. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna pregunta? Cualquier cosita, acá estamos, nos escriben. Ahí Gabriel pregunta, tengo un apunte de fideicomiso financiero del 2007 de la Comisión Nacional de Valores. Igual sirve, mirá, hay que verlo, pero tiene otra legislación, porque esto se modificó en el 2015, viste todo lo que es. Si querés enviármelo, yo no te diría que te enrosques mucho a leer de financiero un artículo. Está perfecto que lo leas. A los efectos del examen, que es lo que por ahí más nos preocupa, no te diría que es necesario que te pongas a leer un artículo de fideicomiso financiero. Está muy interesante, y me parece perfecto que lean fideicomiso financiero si les interesa el tema, ¿no?
y los financieros son medio todos iguales de toda la vida, pero no me parece necesario los efectos de poder, diríamos, abarcar los temas de estudio que lean un artículo específico de fideicomiso financiero. Me parece bárbaro que lo hagan, pero no es necesario. Y lo aplaudo que tengan la inquietud de leerlo. Más si te interesan este tipo de temas. Si ustedes ponen en el Google Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos Aires, fideicomiso, hay nuevos miles. Y les puedo decir el de Garbarino, el de Compumundo, el de los Globo, Aerolíneas Argentinas, permanentemente hay fideicomiso. Bueno. Gracias. ¿Alguna duda? Nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao, Chao, hasta chicos. luego. Chao, nos vemos. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego, gracias.